todos los días, no solamente acompañándolos, sino también haciendo periodismo y las cosas que te gustan, que te interesan y que a nosotros también. Uno de esos temas tiene que ver con las cuestiones vinculadas a la producción cultural de la comarca rosarina, y en este caso tenemos uno de nuestros profe que presenta su libro. Ya tuvo un adelanto, el oyente de nuestra radio allá por marzo escuchó que se venía este libro. El libro se llama La resistencia invisible, conflictividad obrera y represión durante la dictadura en el Gran Rosario, 76-83. Para el que está viendo en YouTube, le muestro la tapa del libro en la cámara número 2. Ahí está, La resistencia invisible. Es el libro de Andrés Carminati. Manténelo ahí. Número 2. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es la cámara número 2. Es la 5. Acá me corrige Nahuel Heisman, nuestro operador, junto con Fabián Dimonte. La cámara número 5 en este momento está tomando. Déjalo ahí un toque. La resistencia invisible. Ahí está. Ahí estamos. ¿Estamos? Che, Andrés, qué buena gráfica, qué buen diseño. Es una silografía que hizo mi hermano, que es artista plástico, me la hizo especialmente para la portada del libro. Bien, ¿se llama? Mi hermano, sí. Valentín Carminati. Bien, Valentín. Valentín es el hermano de Andrés, que es doctor en Humanidades, convención en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, es profesor de Historia de nuestra universidad, también es profesor adjunto de las carreras de profesorado en Matemáticas y Física y jefe de trabajos prácticos de la carrera de Antropología de nuestra universidad. Además es docente, investigador y miembro del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas. Ahora sí, es el autor del libro. Ahí estamos, el autor del libro. Bien ahí. Gracias por venir a la radio, bienvenido al nuevo programa. Y como comentábamos, el oyente recordará algunas de las cuestiones que nos adelantaste allá en marzo. ¿Cuál es el eje del libro? ¿Cuál es tu búsqueda como historiador? Bueno, el eje del libro justamente es la conflictividad obrera en la dictadura, que es un tema del que, como charlamos allá en marzo, prácticamente no se habla. A pesar que mi libro, que sale ahora en el 2026, tiene antecedentes, digamos. Hay libros y artículos de los años 80, 87, que planteaban estas cuestiones y que yo, cuando me estaba recibiendo de profesor de historia, los leí y me sorprendieron, ¿no? Y dije, este relato, esta historia, ¿dónde estaba? Que siempre que hablamos de la dictadura, hablamos de cuestiones más vinculadas con la represión, con el genocidio, y nunca hablamos de formas de resistencia más allá de las madres de las aulas. Entonces, bueno, este libro y esta investigación, que arrancó justamente hace 20 años, intentó rastrear esa conflictividad en el Gran Rosario, ¿no? Pero también, como a veces algunos ciclos de conflictividad fueron de carácter nacional, tiene algunos capítulos donde yo me voy de los marcos del Gran Rosario y abordo algunas olas de huelga más nacionales. Y por otro lado, al revés, tomo 3 casos que por distintas cuestiones me llamaron la atención, de 3 fábricas del Gran Rosario, una que se llamaba Daneri, que después fue Male, no sé si se acuerdan, de un conflicto muy importante. La otra, que se llamaba Estexa, que fue totalmente demolida en los años 90 y hoy es el Portal. Y la otra es Celulosa Argentina, que es de 1930 y todavía está ahí, después de no sé cuántas convocatorias de quiebra, pero todavía está. ¿Por qué te llamaron la atención estos 3 casos puntuales que vos abordás en el libro? Bueno, por cosas, los casos de alguna manera se insertan en las problemáticas que yo estudio, ¿no? La conflictividad en dictadura tuvo, sobre todo en los primeros años, 2 modalidades distintas. Una que fue la resistencia molecular, es decir, habían conflictos por fábrica, por lugar de trabajo a tristeza, algunos sabotajes, y por otro lado, algunos estallidos de huelgas. Entonces yo inserto esos casos en alguna de esas modalidades. El primero es el de Daneri, que ese yo lo había trabajado cuando hice mi tesis, pero no había prestado tanta atención, y después volví a ese caso porque yo, además, justo cuando fue la toma de Male, que yo me estaba recibiendo, creo que fue en el 2009, me parece, hice varias entrevistas a ex trabajadores de ahí. Y bueno, esas entrevistas, algunas retomé cosas y después, con el paso del tiempo, las volví a encontrar y encontré cosas que con otros materiales tenían otro valor. Y es que en Daneri justamente hubo en mayo del 77 un conflicto de estos medio invisibles, digamos,
donde la empresa estaba echando trabajadores, hubo un quite de colaboración, es decir, no trabajar pero estando adentro de la fábrica, y ahí la fábrica despide a algunos y además llaman a la policía y al ejército y detienen al delegado, que es secuestrado y torturado en el servicio de informaciones. A partir de eso, ahí adentro tenía inserción la JTP Montoneros, y los Montoneros hacían un atentado a un gerente de la fábrica, y eso como que me llama la atención, porque además esa noticia no es invisible, ¿no? Esa noticia sale en los diarios, y bueno, yo cuando voy a la fábrica, muchos recordaban ese episodio de distintas maneras, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención eso, y me llama mucho la atención el episodio en sí, porque el ejército al día siguiente... al día siguiente del atentado. Al día siguiente del atentado saca un comunicado que ha detenido, y que no queda detenido, que ha matado en enfrentamiento a 3 montoneros que estaban en el mismo auto que supuestamente había hecho el atentado y que los había encontrado a una cuadra de la fábrica. Es decir, una... coincidencia, así como demasiada. O el ejército era demasiado eficaz o los montoneros eran demasiado pavos, ¿no? Y justo los nombres que ponen de los que han asesinado, yo después reconstruyo, uno eran de los que estaban en la Quinta de Funes, o sea, es medio novelesco ese capítulo y tiene algunas cosas que son difíciles de discutir, como la violencia política, ¿no? Y por otro lado, estas cosas de la memoria, yo lo que me encontraba es que los trabajadores, para hablar de este tipo que habían reprimido, primero tenían que decir que él no tenía nada que ver. Y el tipo, evidentemente no tenía nada que ver porque había sido detenido días antes del asesinato del gerente, ¿no? Pero ellos como que tenían que salvar eso antes de poder hablar de ese detenido que después estuvo en Coronda preso, o sea, no fue desaparecido él. Es un sobreviviente. Es un sobreviviente. ¿Viste con él? No, con él no pude dar. Justamente en otro de los casos que trabajé... Perdón, ¿esto cuándo había ocurrido? En mayo del 77. Ajá, es decir... Un año y 2 meses de dictadura. Es decir, sí. Donde, ya gran parte de la represión... estamos en los picos del proceso represivo, y donde gran parte de las organizaciones armadas están semidesmanteladas, digamos, los mismos montoneros y el PRT están casi... Desarticulados, con muy poca actividad, pero aún así pueden hacer esa acción que requiere de cierta logística, ¿no? Lamentablemente no pude reconstruir más personalmente quiénes fueron y si están vivos, son cosas que a veces no se hablan. Claro. Sí. Y de las cosas, son cosas difíciles de hablar, ¿no? Porque, cuando hablamos de la dictadura, y digo en este momento donde gobierna la ultraderecha y hay todo un discurso de revalorización, ¿no? Dice, no son inocentes, y tiran algunos de estos casos, que yo lo trabajo un poco con, para mostrar todas las cosas que ocurrieron en nuestra ciudad. Y además por todo eso esas mezclas de la historia y de la memoria que me parecen interesantes y que forman parte de mi libro, digamos, ¿no? Porque por un lado yo intento reconstruir lo más fehacientemente posible todo lo ocurrido en el Gran Rosario, y a su vez me interesa la memoria, ¿no? Me interesa por qué se recuerda, cómo se recuerda, que a veces la historia y la memoria chocan, ¿no? Estamos hablando con Andrés Carminati, que es historiador, doctor en Humanidades, con mención en Historia de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Rosario, y es el autor de el libro La Resistencia Invisible, Conflictividad Obrera y Represión durante la Dictadura en el Gran Rosario, 1976-1983, que se va a presentar esta tarde a las 18 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Artes, allí en Entre Ríos 758. Van a estar junto a Andrés las historiadoras Gabriela Águila y Silvia Simonazzi en la presentación de este libro que propone reconstruir la conflictividad laboral y también la represión de la clase trabajadora durante la última dictadura en el Gran Rosario. Es tan necesario, ¿no? Investigar sobre estos temas, porque mucha parte de la historia de nuestra ciudad pasó de largo.
No, en eso está bueno los historiadores rosarinos que de hace un tiempo a esta parte han empezado a producir mucho material. Súper valioso. Sí, súper importantísimo. Si no, o sea, bueno, me quedaba en el tintero preguntarle a Andrés el caso de la textil que funcionó donde hoy está el portal Rosario, porque digo... Estexa. Esa textil quedó borrada de la memoria de la ciudad de Rosario. Era un edificio abandonado que terminó siendo un shopping hará unos 15 años atrás. La verdad que no tengo... Sí, un poco más. Bueno, buscamos bien cuánto hace que funciona el portal allí en ese edificio, pero como que está borrada esa historia obrera y empresarial, porque antes de la dictadura era una empresa que daba muchísimo trabajo, importantísima para la región. Ella cierra, digamos, de la mano de la política de Martínez de Oz, ¿no? O sea, o fue el primero que le pone... Exactamente. Digamos que justo estoy reconstruyendo un poco la quiebra de la fábrica y es como que son sucesivos golpes, digamos, pero el primer golpe rotundo contra, digamos, que afecta decisivamente a la empresa son los planes de Martínez de Oz. Después, en los 80, hay toda una... Un recordatorio, Martínez de Oz es el primer ministro de Economía de la dictadura, que a partir del año 78 abre la importación y es el primer golpe duro a la industria nacional. Claro. La dictadura del 76 lo que hizo fue marcar claramente el cambio de modelo nacionalista que se venía teniendo. Exactamente. De alguna manera. Exactamente, sí. Sí, y sobre todo, no solamente por la apertura, sino por el proceso de valorización financiera, ¿no? Donde muchos grupos... La plata dulce. Exactamente. Entonces, bueno, la textil Estexa, a mí fue el último caso que tomé de todo. Es el capítulo 5 del libro, pero fue el último caso que tomé, porque yo cuando hice la tesis le faltaba obreras, ¿no? Era muy masculino el libro y yo dije, tiene que incluir una perspectiva de género y tiene que tener a las trabajadoras. Y bueno, y ahí yo había reconstruido algo sobre Estexa, pero no había hecho más foco. Y entonces después de la tesis me aboqué a reconstruir Estexa y descubrí el universo Estexa también, que me atrapó. De hecho, hoy es mi última obsesión, digamos. Y la Estexa estuvo abierta desde 1949 al 91. Trabajaron de punta a punta en Estexa algo así como 7.500 obreros y obreras. Es algún dato que tengo fehaciente porque además encontré los libros de registro de personal, entonces pude reconstruir bastante fehacientemente cuántos trabajaron, cuántos varones, cuántas mujeres, los procesos y ciclos de despido. Así que ese es un caso que está trabajado muy profundamente. 7.500 trabajadores del 49 al 91. Exactamente. ¿Y cuántas mujeres, cuántos varones, más o menos? También dependió del momento, ¿no? Pero del promedio en general son unos 60 varones, 40 mujeres. Hay todo... es un porcentaje importante. Sí, claro. Pero hay toda una memoria que la recuerda como una fábrica de obreras, únicamente, ¿no? Y era una fábrica mixta, ¿no? Porque era una fábrica donde entraba el algodón en crudo y salía la tela estampada, ¿no? Más o menos 1.500 en los momentos de tope de producción trabajaban en las distintas secciones. Tenía hilandería, entraba el algodón en crudo y salía estampado. Tenía hilandería, tejeduría y tintorería. Y yo ahí en esa fábrica encontré otro de estos procesos represivos que no estaban en... Yo no tenía registro y creo que tampoco hay mucho registro, que es en enero del 77 detienen a como 10 delegados y delegadas, una delegada y el resto delegados y activistas de ese momento, y los llevan a todos al servicio de informaciones donde son torturados, y varios de ellos después están en Coronda y otros detenidos unos días ahí en el servicio de informaciones. Entonces ese proceso no lo conocía y ese me parece también es el valor de estos trabajos más focalizados, ¿no? Donde uno posa más la mirada en un caso. Exacto. Y ahí sí pude entrevistar a 2 de los sobrevivientes. Uno fue casi terminando el libro, y por esas cosas de las amistades, ¿no? Viene una amiga y me dice, ¿vos estás estudiando Estexa? Mi plomero fue delegado de Estexa y fue detenido, y me da el contacto y lo fui a entrevistar, y él mucho tiempo estuvo sin poder procesar esa historia. ¿Sin contarla? Sin contarla. Mirá. Porque también
le resultaba difícil, porque, digamos, la historia de la dictadura habla sobre los desaparecidos, ¿no? Y él, que no había sido un militante político de una organización, sino que había sido un delegado, que tenía simpatía con la izquierda, pero como que no, de todos los delegados de esa época. Pero no había tenido una inserción política. No había tenido una militancia orgánica. Una militancia orgánica. Y bueno, y él fue detenido, fue secuestrado, me cuenta el secuestro, yo ahí relato algunas cosas en el libro. Y bueno, y después está en Coronda, que la prisión política en Coronda fue en condiciones brutales, todos los días los sacaban, los mojaban, no les daban de comer, bueno, todo lo que suponía la prisión, lo que supone la prisión y la prisión en una dictadura, ¿no? Sí, claro. Sí, terminar que te quiero hacer una pregunta. No, dale. No, la pregunta que me resuena escuchándote en el recorrido y mencionando también este trabajador, las particularidades por las historias individuales que cada uno tiene, dos cuestiones. ¿Cómo graficás el trabajador en esa época, en esas épocas, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué ha sucedido con la trama de involucramiento de esos trabajadores en soñar con un mundo mejor, soñar y militar para tener derechos laborales, involucrarse directamente? Estamos hablando de la época de la dictadura, donde todo esto empieza por intención política, dictatorial, autoritaria, a romperse. Pero en ese quiebre de lo que venía, mucho se pudo reconstruir luego del 83, o sea, luego de la oscuridad total, y sigue vigente. Evidentemente no pudieron con todo y contra todo. La propuesta que te hago es poder pensar cuestiones estructural y en tu investigación alguna que otra semblanza o miscelánea de lo que has encontrado. Bueno, es interesante lo que planteas, porque una de las cosas y de las preguntas que se hacen desde los 80 hasta acá, digamos, es si la dictadura había derrotado al movimiento obrero o no. Y obviamente, por lo que atraviesa el movimiento obrero, es condiciones brutales, no solamente la represivo, los despidos, los procesos de suspensión, todo el quiebre de empresas que desde los 1979-80 se empiezan a multiplicar. De hecho, ahí en el 81 queda grabado un título que dice récord de quiebras es el año 81, ¿no? Mira, una persona que trabajaba en lo que era la DGI en ese momento me decía que hasta el año 78 se recibían 10 quiebras anuales, a partir de 78 100 quiebras mensuales. Exacto. No. Para que te dé una idea. Qué número, claro. Desastre. Bueno, en el 81 plantea récord de quiebras. Y además la dictadura tenía una política decididamente antisindical, digamos, quería quebrar ese movimiento obrero tan fuerte, tan organizado, con inserción en el mundo laboral. Es decir, que no solo atacaba a el sector más combativo, más clasista, sino que a los moderados también, ¿no? Inclusive a aquellos que querían dialogar con la dictadura. Y si nosotros miramos los 80, vemos que a pesar de todo esto que ocurre y de la suspensión de la actividad gremial, de la prohibición de la huelga, además de la sanción de una nueva ley de asociaciones profesionales, entre el 79 y el 83 se empieza a producir una reorganización del movimiento sindical, la emergencia de una nueva camada de activistas, ¿no? de jóvenes activistas, que un poco explican también el periodo posterior, ¿no? Porque si vos mirás el 83, el gobierno de Alfonsín, por ejemplo, para ponerle un nombre político, 13 huelgas generales no las organizó nadie, digamos, ¿no? Sino que dan cuenta de un movimiento obrero que había emergido muy golpeado y sobre todo había sido podado, si se quiere, de su sector más radical, ¿no? De su sector que un poco pugnaba por otro tipo de sociedad, ¿no? Es cuando se dice que ese fue el verdadero objetivo del golpe militar, de la desarticulación de lo que era el movimiento obrero, pero fundamentalmente de sus delegados más radicales. Exacto. Nos escribe Marcelo Tenaglia al 153886677, nos dice: mi tío fue detenido en el servicio de informaciones, solo tenía contactos con los delegados, trabajaba en Estexa, lo soltaron a los 40 días, la pasó muy mal.
Bueno, nos dice que puede pasarle el contacto si quieren, así que un testimonio más de lo que está relatando Andrés Carminati, que es autor del libro La resistencia invisible, conflictividad obrera y represión durante la dictadura en el Gran Rosario en el periodo 76-83. Bueno, Andrés, gracias por venir y nos vemos a las 6 de la tarde en la facultad. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar acá. ¿El libro en librerías o aquí en la editorial nuestra? No, en principio va a estar ahí en la presentación. Y Imago, creo que llega a Cúspide, la editorial es Imago Mundi. Ahí va. Se puede conseguir a través de la web, en Imago Mundi, y creo que está en Cúspide. Y si no, bueno, me pueden escribir. Y ¿redes sociales? Hay, arroba La Resistencia Invisible. Bien, ahí está. El Cualquier nombre cosa, del libro, arroba La Resistencia Invisible. Gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hoy a las 18 horas, Entre Ríos 758, Facultad de Humanidades, la presentación del libro junto a las profe, a Gabriela Águila y Silvia Simonati. Les mando un beso y abrazo a ambas también. La resistencia invisible, conflictividad obrera y represión durante la dictadura del Gran Rosario, 76-83.